Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Arturo Barrantes nuevamente por acá con Eder Fuentes, nuestro especialista en tributación. Y tenemos esta noche un tip bolsero, el último de esta semana. ¿Cómo declarar, o mejor dicho, debo declarar mis ganancias por venta de acciones exoneradas en la Bolsa de Valores de Lima? Y aquí justamente estamos hablando de las acciones que tienen presencia bursátil. O sea, todos nosotros hemos escuchado de ciertas acciones que podemos comprar, vender y que sabemos que no tienen, que no debemos pagar impuestos, ¿no? Eso se sabe, pero ¿realmente ahí queda o hay que declarar en algún lugar, hay que marcar alguna casilla, hay que indicarle a alguien que la acción que tenemos tiene presencia bursátil y que no deberíamos pagar impuesto? ¿Qué nos dice Ceder? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Arturo. Nuevamente acá con un nuevo tip bolsero que hemos traído vinculado a las ganancias por venta de acciones exoneradas, ¿no? Este beneficio que nos otorga la bolsa de valores respecto de ciertas acciones. Esta pregunta es una pregunta reiterativa, ¿no? Muchas veces el común denominador nos lleva a pensar que si es que está exonerado, ¿por qué tengo que declarar, ¿no? Entonces, esa respuesta no es del todo cierta, ¿no? La ley del impuesto a la renta y tanto la plataforma de SUNAT tienen en este caso dos tipos de declaraciones. Una es la declaración informativa y la otra es la declaración determinativa. En la declaración informativa es donde nosotros vamos a declarar ciertos ingresos que no necesariamente van a pagar impuesto, pero sí tenemos que comunicarlos. Ajá. ¿Y eso con qué finalidad? Como ya lo hablamos anteriormente en otros videos, es básicamente para protegernos del famoso desbalance patrimonial, ¿no? Porque si bien ciertas ganancias que vamos a tener no van a ser pasibles de ser declaradas, no van a ser susceptibles, disculpa, en este caso de generar ganancia y tributar, sí tenemos la obligación de informarlas, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, la información que tenemos que presentar a SUNAT respecto de estas ganancias que son exoneradas. Ahora bien, antes que nada, solo recordar, ¿no? Que ya desde el día de hoy, bueno, en realidad desde el día de ayer, pero ha habido algunas fallas en SUNAT, que ya está aprobado el formulario para la declaración anual de personas naturales. Es decir, que ya está vigente el formulario y todos aquellos pueden ingresar con su clave SOL desde la página de SUNAT para poder declararlo, ¿no? Existe un cronograma, el cual lo pueden ver en pantalla, que es de acuerdo al último dígito de RUC de cada uno de nosotros, que es la fecha máximo para poder declarar. Sin embargo, podemos declarar con anterioridad a él. El formulario ya está vigente desde el día de hoy, es decir, todos aquellos que deseen ya podrían estar adelantándose a declarar, ¿no? Y no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, regresando al tema de las ganancias exoneradas, el día de hoy el tip bolsero va vinculado a en qué casilla tenemos que declarar estos ingresos por ganancias exoneradas. Ok. Entonces, dentro de nuestra declaración anual, como les comenté, tenemos dos partes. Acá pueden ver la sección informativa y Ujú, al lado derecho la sección determinativa. ujú. Dentro de cada una de esas dos pestañas hay subpestañas que tenemos que consignar alguna información, Ok. ¿no? Entonces, la casilla que nos importa a nosotros para efecto de declarar nuestras ganancias exoneradas por la venta de acciones es la casilla 200, ¿sí? Ujú. Esta casilla, la famosa Ah, casilla, sí. ahí está el número. Ah, ya, ya, ya. Ok. Claro, así es, Ujú. casilla 200, es correcto. Entonces, cuando uno va a ingresar acá, va a irse a esta pestaña que significa otros ingresos y ahí tendrá que marcar, tiene rentas exoneradas y tiene que marcar en sí, Ah, porque dentro de las rentas exoneradas existen diversos tipos de rentas exoneradas, no solamente la que ganamos o la que deriva de las ganancias exoneradas por venta de acciones, ¿no? Existen bastantes tipos de operaciones, ok. así como también existen bastantes tipos de operaciones que son rentas inafectas, ¿no? Dentro de la tributación tenemos rentas exoneradas y rentas inafectas, que en simples palabras, sin mucho tecnicismo, significa que si una renta o un ingreso es exonerado o inafecto, no se va a pagar impuesto, ¿ok? Entonces, teniendo en claro esto, vamos a hacer el tip bolsero en vivo para que puedan verlo cómo Ajá. llegamos hasta esta parte. La ¿Ok? sorpresa es en vivo, entonces. La sorpresa es en vivo, así es. Excelente, Entonces, excelente. primero nos ubicamos en nuestro... Una Sí, consulta,
¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes regresar a la pantalla anterior? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre informativa y determinativa? Ah, ya, es que en la informativa tú vas a consignar información, pero que no te va a generar la obligación de pagar un impuesto. En cambio, en la determinativa tú vas a consignar información, pero que sí va a dar producto un pago de un impuesto. Ok, Esa es la diferencia. ok. ¿Ok? Sí, Entonces, seguimos entonces. regresando al tip, nos ubicamos en la página, bueno, en Google, tipeamos SUNAT, la forma más fácil, y nos vamos a la primera opción. Dentro de esta primera opción, nos vamos a ir a la opción que indica operaciones en línea solo. Ingresamos esta opción y dentro de esta opción nos va a aparecer este menú. Entonces nosotros tenemos que elegir esta opción, donde nos indica declara renta anual 2019, 2020 y 2021. Es decir, en este mismo botón podemos declarar esas rentas anuales de años anteriores por si nos hemos olvidado. Hacemos clic en ingresar y nos van a pedir en este caso nuestra clave SOL, ¿no? Para que ingresemos con nuestro propio usuario. Entonces nosotros ingresamos y nos va a aparecer esta pantalla, ¿ok? Entonces, esta es la pantalla donde comienza la declaración anual de impuesto a la renta para personas naturales. Tanto como tú y como yo, Arturo, este es el inicio de nuestra declaración. Acá tenemos una opción que se denomina ejercicio. Hacemos clic y nos va a aparecer el 2021, el 20 y el 2019, ¿no? Para los que no han declarado, elegirán respectivamente los años anteriores. En nuestro caso, nos estamos basando en el 2021. Elegimos 2021 y le damos clic en sí. Y luego nos va a aparecer en este caso ya la primera pantalla, ¿no? Donde nos va a indicar en este caso qué tipo de declaración es esto, ¿no? Es una declaración original en nuestro caso porque es la primera que vamos a presentar. Y acá nos permiten, entre otros motivos, elegir qué tipo de rentas vamos a declarar. Una persona en su devenir diario tiene muchos ingresos, ¿no? Puede tener ingresos por renta de primera categoría. Por ejemplo, porque alquilas un departamento, alquilas una casa, entonces lo marcarás. Ah, ya. Renta de segunda categoría, porque tal vez en este caso vendes acciones, como en nuestro caso invertimos en bolsa, entonces tiene que marcarse eso. Y las rentas de trabajo, que son básicamente los ingresos de producto de nuestro trabajo, cuarta y quinta categoría, ¿no? Entonces, dependiendo de cada persona, va a tener que marcar las casillas respectivas, ¿no? Porque puede haber personas que, como por ejemplo en mi caso, yo no realizo ningún tipo de arrendamiento, ¿no? Ningún tipo de alquiler, solo bolsa y rentas de trabajo. Entonces, eso es el primer inicio, ¿no? Entonces, dentro de esta parte informativa, como lo dijimos acá, tenemos que informar a SUNAT varios aspectos. Entonces, vamos a ir a la subpestaña que indica otros ingresos. Ujú. Hacemos clic y se nos va a desplegar este menú. Ok, Entonces, ok, ok. acá la primera pregunta que te hace, ¿tienes rentas exoneradas? Ujú. Y por default siempre vienen no. Ok, Tienen que marcar sí. ok. Y inmediatamente se habilita este casillero el 200. Total de rentas exoneradas percibidas en el ejercicio. Es decir, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, todas aquellas rentas exoneradas, en nuestro caso, por ventas de acciones con presencia bursátil, Presencia tenemos que bursátil. consignar. Correcto, Entonces, correcto. hacemos doble clic en el campo verde Ujú. y acá nos va a aparecer unos casilleros para poder declarar, ¿ok? En nuestro caso, va a ser la opción número D, donde indica otras rentas exoneradas, Ya. porque estos tres primeros también son rentas exoneradas, pero ya son de otros casos en específico, ¿no? Personas que trabajan, en este caso, en instituciones extranjeras, etcétera, ¿no? Ujú. Pero en nuestro caso, otras rentas exoneradas será acá. Entonces, en este casillero vamos a consignar nosotros el total de la ganancia por rentas exoneradas que hayamos tenido todo el ejercicio. Vamos a tener, eso nos va a llevar o obligar a que hagamos unos pequeños cálculos matemáticos para sumar la ganancia exonerada de cada una de nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tuve el año pasado acciones en Cerro Verde que estaban exoneradas, Claro. también tuve un tema de Alicorp que también estaba en este caso exonerado, Pero entonces esas, en mi caso vendí Ferricorp, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa ganancia, digamos que yo compré Ferricorp 1.000 soles y vendo el total del valor de esa inversión en 1.500. Lo que yo coloco como renta exonerada es esos 500, ¿verdad? La ganancia. exactamente, así es, la ganancia. Y si tienes varias acciones donde ha habido ganancia exonerada,
sumarás todo, ¿no? Porque la plataforma solo nos permite, en este caso, consignar el monto total, ¿no? No nos permite diferenciar entre acciones. Entonces, colocaremos acá 500 soles. Excelente. Tomando en tu caso el ejemplo, ¿no? Y le hacemos clic en guardar. Entonces, de esa manera, automáticamente, nosotros ya estamos informando a SUNAT que en el 2021 hemos tenido un ingreso por 500 soles extra en nuestras cuentas bancarias, pero respecto del cual no vamos a pagar impuesto, pero sí lo estamos informando. ¿Por qué? Porque tiene un sustento o un beneficio en la ley, ¿no? Entonces, esta es la famosa casilla 200 donde se tiene que ingresar esa información, ¿correcto? Excelente. Ujú. Ese es el tip que hoy día quería, en este caso, hablarles y, bueno, en este caso, enseñarles, ¿no? Ahora, regresando en este caso a lo que ya habíamos inicialmente señalado, es la casilla 200, en todo caso, repitiéndola, la casilla donde vamos a tener que llenar nuestros ingresos exonerados, ¿no? Ahora, acá viene un tip bolsero adicional a este que queríamos traer el día de hoy. Otro Es más. que, otro más, bueno, sería el segundo, ¿no? Es que Excelente. existe, adicionalmente a las ganancias exoneradas que tenemos en bolsa, existen también otro tipo de operaciones que también están exoneradas y en otros casos son inafectas. Entonces, no solamente es la ganancia por bolsa que nos da un beneficio tributario, Ujú. sino también otros tipos de conceptos. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja, en este caso, en el sector privado, y le dan su CTS porque terminó el vínculo laboral, eso es, eso es un ingreso inafecto. Entonces, ese CTS que te van a dar cuando ya culmine tu contrato laboral no tiene que pagar renta. ¿Por qué? Porque es un ingreso inafecto de acuerdo a la ley. Entonces, no va a pagar. Si, por ejemplo, también dentro del devenir, en este caso del trabajo, ocurre un accidente con el empleado y en este caso, la empresa te subsidia y te paga durante el tiempo de recuperación un determinado estipendio económico para que puedas sobrevivir. Eso que te está pagando tampoco va a pagar impuesto a la renta. Entonces no lo vas a sumar como un ingreso grabado a tus rentas que has ganado todo el año respecto a tu trabajo. Ujú. Y acá hay uno más importante y uno, bueno, no más importante, sino uno muy curioso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, en este caso, o hemos tenido en algún momento un depósito a plazo fijo para Claro. tal vez en ese guardar tal vez nuestro fondo de emergencia, ¿no? Sí, sí, Tal sí. vez a una renta fija no variable porque es el fondo de seguridad, ¿no? Ese depósito a plazo fijo, en este caso, nos genera intereses. Ahora, esos intereses están exonerados. Quiere decir que cuando tú vayas a retirar el depósito a plazo fijo con la ganancia de intereses, esos intereses no van a estar sujetos al pago de un impuesto. Ok. Y eso también tiene que llenarse dentro de las casillas correspondientes. Eso En te iba este a caso, decir. Eso se tiene que llenar en tu casilla de SUNAT en la parte de informativa, ¿no? exactamente, exactamente. Como lo hemos comentado en un inicio, en la parte informativa vamos a comunicar hechos o ganancias respecto de las cuales no se genere la obligación de pagar un tributo, ¿no? Ah, Y no dentro de la parte determinativa. Porque tan igual o siguiendo la lógica, ¿por qué declaramos nuestras ganancias por rentas exoneradas de la bolsa? Es para no incurrir en un desbalance, ¿no? Entonces, de igual manera, el depósito a plazo fijo genera otro ingreso. Entonces, para que tampoco nos genere un desbalance, tenemos que informarlo. ¿Por qué? Porque es exonerado, pero no va a generar de ninguna manera la obligación de un pago de impuesto. Igual como hace un momento hablamos de la CTS, en ese caso es inafecta. Marcaremos sí y llenaremos en este caso también esta casilla, estos ingresos por la CTS que hayamos tenido en el ejercicio, ¿no? Entonces, de esa manera, en términos más o menos simples, es como nosotros podemos, en este caso, informar aquellos ingresos no susceptibles del pago de un impuesto, pero sí necesariamente informados para que puedan evitar un desbalance patrimonial, ¿no? tal cual. Eso es lo que el día de hoy queríamos traer para ustedes como unos nuevos tips bolseros para que puedan siempre recordarlos, ¿no? Porque en el ahorro es donde está la ganancia de nosotros, ¿no? Tal cual. Y finalmente, recordarles, en este caso, Arturo, que este sábado 19
de 7 a 10 de la noche, vamos en este caso a dictar, ¿no? Entre muchos otros casos, muchos otros tips y muchos otros casos prácticos, el cómo declarar, ¿no? Paso a paso Ujú. cada uno de tus ingresos por bolsa en la página de SUNAT y previamente un marco teórico, ¿no? Para poder entender de dónde realmente viene todo este tema tributario, ¿no? Eso es lo que el día de hoy queríamos comentarles, Arturo. Excelente, excelente. Entonces, bueno, perfecto. He aprendido algo muy útil. Espero que a todos ustedes también les haya servido y nos vemos el sábado. Entonces, Eder, muchas gracias. Ok. Muchas gracias a ti, Arturo. Hasta Cuídate. luego.